Si quieren después, algunos más de algunos quizás todavía no han entregado la guía, tiene todavía tiempo. Entonces voy a compartir pantalla para en realidad más que explicar, más que explicarles los resultados, que es como la parte de la fórmula. En realidad lo que quiero mostrarles tiene más que ver con... ¿Dónde está? Qué raro que no esté. Pero sí, aquí está. ¿Por qué no la tengo entonces? Entonces mostrarles... qué raro. Tengo la clase. Bueno, vamos a ver qué pasa. No sé si pueden verlo, pero sí podría tomarme en cuenta el Word en la guía. No sé, ¿la ven o no? ¿O todavía no ven nada? Ayúdenme en ese sentido para que no... Qué raro. Acá está, ya. Ya, ahí está. Entonces, si ven bien, bueno, en realidad yo lo que quería meterme era con las preguntas de interpretación. Por ejemplo, la pregunta 2, ¿cierto? Hay dos variables, una X que se relaciona con Y, con un coeficiente de correlación de 0,60, y otra que es la misma variable X con otra nueva W, cuyo coeficiente de correlación es de menos 80. Entonces, la pregunta es, ¿con cuál de las variables Y o W es mayor el grado de dispersión? Entonces, bueno, la que esté más cercana a 1 o menos 1. Si recuerden que son dos relaciones lineales distintas. Si es 1 es directa, o perfectamente directa en realidad, y si es menos 1 es perfectamente inversa. Entonces, claramente, tiene que estar con la que esté más cercana a uno de esos dos valores. Entonces, en ese caso, es menos 1, es la que menos 80, es W. ¿Ya? La pregunta 3 también es una pregunta de análisis, dice que la correlación entre la estatura del padre y la del hijo hombre adulto es de 0,52. Entonces esto nos dice que, entonces también esta pregunta también permite ver quizás concepciones erróneas de lo que son lo que es la correlación. Entonces hay gente que cree, por ejemplo, que el 52% de todos los hijos son más altos que sus padres. No tiene nada que ver. Claro, uno cree que es como proporcionalidad directa y como que le busca, pero no tiene nada que ver esa la D, por ejemplo. Que casi no hay relación entre la estatura padre e hijo, no creo, porque no está muy cercano al cero. Después dice, los hijos son en promedio más altos que sus padres. No, la correlación no dice esa relación, que los hijos sean más altos que los padres. No tiene nada que ver. Y la última, las A y B, que son las más parecidas, que es como proporcionalidad inversa y directa. Entonces, la B es proporcionalidad inversa. A padres más altos que el promedio de la estatura van a haber hijos más bajos. O sea, no. A mayor estatura no hay menos estatura de los hijos. Entonces, la B no es, ¿cierto? Y la C, obviamente, que tiene que ver más con un valor positivo. Quizás 0,52 no es tan cercano a 1, pero hay una correlación. Quizás no tan potente como quisiéramos, pero hay una correlación que es considerable. Entonces la alternativa A, o sea, a más altura va a haber más altura de los papás, va a haber más altura de los hijos. ¿Ya? Y ojo, eso pareciera que es algo que se da muchas veces por genética. ¿Ya? Vamos también a la 4, que cómo interpretamos estos valores de R, ¿ya? Que R, por ejemplo, si es menos 1, la correlación es una proporcionalidad inversa perfecta, que si 0,05 está muy cercana a 0, hay una correlación muy baja, prácticamente nula, y un R de 0,85 es que como está cercano a 1, hay una correlación directa muy alta o bien alta, ¿ya? O muy potente, no sé, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso es importante también tener claro cada uno de los valores de la R, positivo o negativo. Bueno, el otro es calcular. La 5 había que interpretar con la correlación, un poquito muy parecido a la 4. La 6 y la 7 era simplemente calcular, nada más aplicar fórmula. Y en la 8 era un poquito interpretar una tabla de partir de un programa computacional
hay que saber entender que lo que estamos intentando ver es la relación que hay entre la concentración de oxígeno entre dos tipos de sangre, sangre arterial y venosa, y ahí están los datos de 30 personas, ¿cierto? Entonces hay que ver si hay una relación entre ellas. Claramente, si nosotros intentáramos hacer esto en calculadora, estaríamos un buen rato y podríamos equivocarnos y todo. Claramente, si lo queremos hacer a mano, no, claramente no nos resultaría. Quizás si le hubiésemos pedido alguna aplicación, yo a veces trabajo con aplicaciones para comprobar resultados, de hecho yo creo que ya es momento que ustedes puedan tenerlo si quieren comprobar resultados en algún momento, con, con, con muestras no tan grandes tampoco, porque igual si les doy una muestra de 1000 datos, tendríamos que aprender otra cosa para trabajar con esas bases, y no es tan sencillo. Pero aquí con estos 30 datos, bueno, había que analizar el gráfico de dispersión, ¿cierto? Si lo ven ahí, está la línea que indica la relación lineal directa, ¿ya? Y uno puede ver que hay datos que uno podría quizás ver una línea recta. Quizás no perfecta, ¿cierto? No es la misma línea recta hacia arriba, pero hay valores que están bien pegados, de hecho, y uno podría ver cierta tendencia que de estos puntos hacia una línea recta ascendente. No es quizás tan clara, pero hay puntos que están súper cerca de la recta, y no son pocos, de hecho. ¿Ya? Entonces eso indica que ahí seguramente hay una correlación positiva. Después, bueno, ¿cuál es la correlación entre las dos variables? ¿Ya? Interprete su valor, entonces había que ir abajo y había que buscar cualquiera de estas dos, porque ellos trabajan con tablas de doble entrada, donde están las dos variables aquí y las mismas dos variables acá, entonces columna y fila. Entonces estas dos tienen que salir 1, porque estamos analizando la correlación entre una variable y sí misma. Si quiero sacar la relación que hay entre una variable y la misma variable y los mismos datos, obviamente que tiene que ser perfecto, ¿cierto? O sea, es como obvio. Si tengo los mismos datos y los mismos datos, la correlación es 1. Entonces, por eso aparecen esas dos columnas 1. Y esta es la misma, tiene que ser, porque estamos trabajando las mismas en distintos. Lo importante era interpretar esa parte, que significa el 0,70, aunque no aparece el 0, 720, ¿cierto? Después vamos a ver algún día que el tema de significativa, no es el momento tampoco de verlo. Pero la correlación de Pearson dice que es 0,72, entonces igual uno puede decir que la correlación es clara. Hay una correlación directa claramente sobre el 70%, no sé por decirlo de algún modo, tampoco me gusta meter porcentajes, pero es como muy cercana a uno. ¿Ya? Igual es una correlación que existe y es clara. Y la última C es un poquito lo que vimos en la materia la última vez. Si todos estos puntitos que están aquí estuviesen en la línea recta y coincidieran, o sea, yo pudiese armar esta línea con todos los puntitos de los datos, me está diciendo que la correlación es perfecta. Que en este caso, como es directa, o sea que R debería valer 1. ¿Ya? Y la pregunta que me encuentro interesante dice, ¿qué significación práctica tendría este hecho? ¿Significaría esto que la concentración de oxígeno en ambos tipos de sangre es la misma? No necesariamente, porque, claro, si todos los datos fueran iguales, como lo dije recién, si comparáramos la misma variable con sí misma, sí, es un caso. Estoy seguro que es un caso, porque la correlación tendría que ser la misma si tengo los mismos datos, ¿cierto? No, todos son idénticos. Es una posibilidad. Pero también existe la posibilidad de que haya proporcionalidad directa entre todos los datos entre sí. Que haya una relación de proporcionalidad directa entre cada uno. No sé, por ejemplo, que si una aumenta el doble, la otra aumenta el doble, ¿cierto? Entonces, podría darse, quizás, que, de hecho, a ver, pensándolo, hay hartas posibilidades, de hecho me deja pensando, de hecho lo acabo de analizar de otra forma y después lo voy a decir, quizás, como me estoy cuestionando un poquito esa parte, pero lo importante es que sepan que el tema de la correlación se da mucho y la correlación perfecta prácticamente no existe. Creo que eso es bueno. Porque ¿qué sentido tiene estudiar dos poblaciones o dos muestras o dos variables que valen lo mismo? Tendría la conclusión ahí. No habría que estudiar realmente.
¿cierto? Como que sería demasiado evidente estar estudiando estadística si tengo dos variables que son iguales, o tienen un grado de correlación 1. Y prácticamente eso en la vida diaria no se da. No. Yo diría imposible, creo. Teóricamente, muy posible, pero prácticamente que dos variables tengan correlación 1 es muy difícil. Muy difícil. Ahora, que hay cosas parecidas, sí. Y ahí se pueden sacar conclusiones y uno puede hacer estudios y todo. Y encontrar o descubrir cosas que antes no tenían. Y con eso vamos a dar puntapié a lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Les dejo esa duda, yo empecé a dudar un poquito porque dice, ¿significaría esto que la concentración de oxígeno en ambos tipos de sangre es la misma? Y empecé como a pensarlo y dije, quizás sí, ojo. Disculpen aquí un poquito que de repente uno divaga y piensa rápidamente. Y esta pregunta uno dice, parece que sí, ¿no es? Parece que ahí estaría cayendo en un error. Lo voy a ir pensando porque son preguntas muy, muy extremas. Vuelvo a decir, son cosas imposibles prácticamente. Uno de repente está acostumbrado a lo práctico. ¿Ya? Pero en algún momento lo vamos a decir, ¿ya? Lo vamos a aclarar. Yo ahora estoy pensando más que no. Partamos. Tenemos ahora, vamos a hacer la presentación. Ven todos la diapositiva, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien o no? Pregunto a alguien que me diga, por último. No, ¿Se ve o no? no, se ve el Word todavía. ¿El resto? Se ve, ¿no? Último Se dedito ve el para... Word. No, ¿está todavía el Word? Ya, perfecto. Mm. De repente uno falla en ese tipo de cosas, porque uno, como estoy haciendo ahora por primera vez clases por computador, uno no está acostumbrado al celular. Entonces, vamos a corregir al tiro. Vamos a dejar de compartir pantalla y nos vamos a ir primero. Ya, ahora sí, ¿cierto? Ya, partamos entonces. Lo que vamos a ver es quizás nuestro cierre de esta primera parte, que vamos a definir lo que se llama en estadística y probabilidad la distribución normal. ¿Ya? De hecho, la palabra como que algo dice, como que es algo que se da muchas veces, como normalidad, ¿cierto? Entonces, vamos a entender lo que es esto como también una distribución que se da mucho en estadística, es la más conocida, y probabilidad también. Y después más adelante vamos a ver algo bien sencillo que se llama tipificación de una variable. En realidad esta clase es más del punto de vista teórico que un punto de vista práctico, ¿ya? Vamos a ver si mañana podemos trabajar más con eso o cerramos aquí. No hay mucho que decir en esta parte, yo creo que es más difícil cuando trabajamos con probabilidades, ¿ya? Pero es bueno este capítulo para entender mejor la desviación estándar. Creo que de los estadísticos, los más necesarios son el promedio y la desviación estándar. Pero la que otorga quizás más información o no más interesa, recordando el capítulo 1, que nos interesa que los datos sean distintos y estudiar la diferencia que hay entre ellos, entonces la desviación estándar busca mucho más que el promedio. El promedio de hecho está más simple. Y uno incluso lo puede cuestionar con otras medidas. Entonces, introducción. Entonces, un poquito de lo que hemos trabajado, hacer un resumen de que trabajamos datos, que trabajamos la distribución de alguna forma, hicimos gráficos. De hecho, ahí ya estábamos viendo la estructura de los datos, más allá de ver diferencias, que uno era más alto, más bajo, subía, bajaba, se mantiene igual. No, en realidad lo que nos interesaba es ver cómo se distribuyen los datos, cómo se reparten, si hay una tendencia, si hay diferencias, si están todos agrupados respecto a algún valor, etcétera, etcétera. Entonces, trabajamos primero de forma gráfica, después de nuestros conceptos básicos en el capítulo 1, trabajamos después medidas estadísticas en 3 capítulos, hasta el viernes pasado, y entramos ya derechamente a medidas que son las más ocupadas, que tiene que ver con dispersión y tendencia central. Entonces la pregunta es, bueno, nosotros estamos en un mundo donde tenemos infinitud de datos y de distintos tipos de datos. Tenemos
el peso, tenemos la estatura, tenemos cosas sencillas como eso, tenemos la edad, tenemos cosas comunes quizás que son estudiables, y podemos ir quizás a cosas más específicas de la ciencia, no sé, niveles de concentración de oxígeno vimos la semana pasada. Eh, Podemos ver quizás cosas físicas, gases, no sé, podemos ir con el dinero, podemos estudiar muchas cosas. Los datos que nos proporcionan las personas, sobre todo, es de mucho ámbito y tienen mucha aplicación. Entonces, la pregunta del millón es como, bueno, entre tanto tipo de datos, ¿las cosas se podrían comportar de manera parecida, independientemente del ámbito de la vida? Si en ciencias, con economía, con psicología quizás, y otras áreas de la vida, encontraremos similitudes. El comportamiento de la gente será parecido en distintas áreas de la vida, y la respuesta es sí. Alguien trabajó desde el siglo más o menos XVI, empezó a descubrir que el comportamiento de la gente tendía quizá a un tipo de distribución bien común. Y de hecho, ahí es como que pareciera que fuera normal, que ahí como que nos falta la palabra que es como la clave de hoy. Entonces, de algún modo u otro, hubieron matemáticos precursores que durante esos siglos fueron descubriendo, haciendo estudios, hipótesis, pero el que logró formalizar todo, y el último, el que realmente se queda con el nombre y todo, fue el matemático llamado Carl Friedrich Gauss, que él creó y le dio nombre a esto, y es hasta el día de hoy la distribución que se usa en estadística, y no ha habido otra, ¿ya? Que es la distribución normal o gaussiana. Recalco eso que había dicho. Aquí es clave saber sobre el promedio y saber la desviación estándar de un conjunto de datos, independientemente de cómo se agrupan, pero si sabemos esos dos valores, vamos a poder estudiar esta distribución. No es la única, ojo. Si Dios quiere, o en la universidad lo van a ver algunos, van a ver otro tipo de distribuciones, pero esta es la más común, la más normal, o la más famosa, por decirlo. Entonces, de manera intuitiva, no hemos definido nada. En realidad, ¿se acuerdan de ese histograma perfecto que analizamos en el capítulo 2 en la guía? Que cuando vimos el tipo de histograma, ¿cierto? Vimos como 6, ¿cierto? Pero había uno que era perfecto, que era simétrico, ¿cierto? Que uno podía ver la mitad aquí, entre el 40 y el 60, ¿cierto? Y podía ver que para la de izquierda era igual que para la derecha, ¿ya? Entonces, ese gráfico perfecto, en este caso, es lo que se conoce como la distribución de Gauss, o la campana de Gauss, porque cuando empezamos a colocar puntos aquí en la mitad de los rectángulos, ahí lo estoy marcando con la flecha, y hasta acá, incluso puede haber colocado aquí, se forma una campana simétrica, ¿ya? Y eso es la distribución de Gauss. Y ahí está el promedio, está la desviación estándar, incluso metida, pero lo vamos a ir entendiendo en la clase de hoy, ¿ya? Eso es la campana de Gauss. Quise colocarles en esta clase, poder ido directo a la definición, pero quise colocar algunas aplicaciones, investigando en internet, encontré algunas que fueran interesantes. Entonces, por ejemplo, esta es una aplicación de una encuesta de características psicológicas. Estas es varias, ojo, no solamente, a ver, no solamente inestabilidad emocional y extroversión. Entonces, si uno estudia una muestra y ve cómo se distribuyen los datos en la inestabilidad emocional, nos damos cuenta que aparece esta campanita, esta curva, de forma bien clara, no perfecta, pero aparece esa forma como de campana, ¿ya? Y pareciera que la gente se comporta de manera normal, como que pareciera que hay mucha gente agrupada en el medio. Si se fijan, volvemos un poco hacia atrás, pareciera que la gran mayoría de los datos están en el medio, y hacia los extremos se va alejando y hay cada vez menos. Como que todo fuera normal respecto a un promedio, muy cercano al promedio, y después veo casos extremos, y se comporta de forma muy perfecta. Entonces, la inestabilidad emocional en este estudio, y la extroversión, mejor dicho, entre hombres y mujeres, se comporta de manera muy normal. O sea, hay mucha gente que está
inestable emocionalmente en la normalidad, en el promedio, y hay mucha gente que se va a los extremos. O es muy inestable o es poco inestable, ¿ya? O demasiado inestable, o demasiado estable, mejor dicho. Y lo mismo, extrovertida. El grado de extroversión de la gente, independientemente del género, pareciera que está en torno a un promedio, la gran mayoría de la gente, y hay extremos, donde hay gente que quizás es muy extrovertida, o gente que es poco extrovertida. Y es un comportamiento súper común. Por ejemplo, otra, los datos antropométricos de los seres humanos, cosas físicas, las medidas del cuerpo humano, también se comporta de algún modo, de una forma normal, ¿ya? Por ejemplo, el perímetro del tórax, entre el hombre y la mujer, tienen distintos grados de normalidad, por decirlo de algún modo. La profundidad que tiene el pecho, la altura y el peso de las personas tienen un comportamiento normal. O sea, están sobre un promedio y con datos extremos para un lado y otro. Lejanos mayores que el promedio y lejanos menores que el promedio. Y aparece esa curva. Otras que yo por lo menos me llaman la atención, la duración del embarazo también. Si se toma una muestra de la duración del embarazo de un grupo de mujeres, también tiene un comportamiento normal. El crecimiento de las plantas también, el consumo del petróleo, de servicios básicos como gas, electricidad, en un determinado periodo de tiempo, también se comporta de forma normal. A mí me gusta esta, la de los 6 grados de separación, si pueden investigarlo. Yo lo recuerdo en mi experiencia universitaria, que en Facebook se le da, cuando los primeros años que salió Facebook, se le dio harto auge a esto de los 6 grados de separación. Que de manera sencilla lo que trata de decir es que yo, con otra persona que no conozco, tengo 6 personas entre medio, ¿cierto? Que me conectarían con esa persona. Como yo, cada 2 personas en el mundo, cualquiera, no importa si está en la misma ciudad, en el mismo país o en distintos lugares del mundo, se supone que habrían 6 personas que de alguna forma u otra nos conectan con ellas. Entonces, para conocernos, por decirlo como, para tener alguna conexión, habrían 6 personas entre medio de nosotros. Aunque no se conozcan, no nos conozcamos, pero es lo que plantea una teoría de los 6 grados de separación. Si alguno la ha escuchado, espero, porque fue como les digo, en las redes sociales se habló en algún momento, Facebook por lo menos recuerdo. Y bueno, hay muchas más aplicaciones. No sé cómo estamos de hora, pero sí creo que estamos dentro de... Sí, nos quedan todavía 10 minutos, así que sí. Ya está la parte fea. Fíjense los números que aparecen. Bueno, primero entender que la distribución normal es una función, ¿ya? ¿Cierto? Donde el valor de X es el valor del dato que vamos a colocar, y la función se modela de esa siguiente forma. Fíjense las letras que aparecen. Bueno, aparece el sigma y el mu, que realmente son en la media y el promedio, ¿ya? Pero aparecen números que ustedes conocen, el número pi, el número e, no sé si lo conocen, es un número irracional, el número de Euler, pero esa estructura tiene la campana de Gauss. No vamos a trabajar con esa función en sí, eso no es el objetivo de estos cursos. De hecho, si quisieran profundizar, tendrían que tener matemática universitaria de cuarto medio, primero de la universidad o segundo, para quizás entender mucho mejor esta distribución, y sobre todo en probabilidad. Pero es una función que involucra al promedio de desviación estándar y números infinitos, y raíces incluso, ¿ya? Esa estructura, que algún día más adelante vamos a ver como función de densidad, porque en parte de las probabilidades vamos a definir eso, vamos a ver, tiene esa forma. Y, o sea, a partir de esa función, teóricamente hablando, perfectamente hablando, recordar, va a generar como gráfico esa curva, esa campana que vimos al principio. Y anotación, importante esa parte, que nos empezamos a acostumbrar, y me imagino que más de alguno lo ha visto en algún facsímil, esa n, con dos paréntesis, donde aparece muy sigma. Entonces, cada vez que coloquemos una n mayúscula, y entre paréntesis estos dos números, estamos diciendo que los datos, una variable estadística, que nosotros acuérdense que las variables en matemáticas las utilizamos con letras X, Y, Z, A, B, C. Entonces vamos a decir que X se distribuye de forma normal con una media de mu y desviación estándar de sigma. O sea, a ver si me ven en la pizarra. Por un momento voy a dejar de compartir pantalla, pero
si ven la pizarra, que es algo que habíamos terminado en la clase, si me ven en la pizarra, quizás el alumno me acompaña, pero ven ahí N01, ¿cierto? Entonces, ahí está diciendo que la distribución es normal, tiene promedio media 0 y tiene desviación estándar. O ahí, los datos o la variable estadística tiene promedio 4 y desviación estándar 3. ¿Ya? Notación, entonces que es bueno que ya empiecen a familiarizarse. Pregunto, este es el momento de parar. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Algo que pudiésemos repetir. ¿Estamos bien? ¿Se va entendiendo? Volvamos. Entonces, el silencio otorga. Estoy asumiendo que están bien. Ya, volvemos un poquito a lo que habíamos visto hace un momento. La representación gráfica de esta función, ¿cierto? Tiene una curva que se llama la campana de Gauss, ¿cierto? Una curva simétrica, donde justo al medio, el eje de simetría que divide a la curva, ¿cierto? Que aquí está marcada, corresponde al punto más alto, ¿cierto? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero ahí el valor de la X, en la parte horizontal, ahí va a estar el promedio, el valor del promedio. Y después vamos a hacer separaciones con la desviación estándar. Fíjense, una desviación estándar sobre el promedio va a ir a la derecha. Hay 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar, y así lo vamos a ver, lo vamos a entender más rápido. Por ejemplo, para acá, en esta parte de la curva, una desviación estándar menos respecto al promedio, 2 desviaciones estándar respecto al promedio. Entonces, ahí vamos tomando cada vez más datos. Y ahí lo vamos a ver en algún momento de forma más sencilla. ¿Ya? Aquí todavía no hemos llegado a entender esa parte de abajo del gráfico de manera completa. Vean que la curva es simétrica y que se llama campana de Gauss. Algunas propiedades de la distribución normal que podemos entender. Esta curva, si es teórica, depende de la media y de la desviación estándar. Igual le coloqué entre comillas estadístico, por tanto, que estadístico muestral, parámetro es poblacional. ¿No? Pero entender que esta curva, la forma que tenga, puede tener una curva no totalmente simétrica, puede ser una curva más alta que esta, puede ser una curva achatada, puede ser una curva flaquita, una curva más gordita o más deforme, pero siempre va a depender de un promedio y una desviación estándar. O sea, cada vez que hablamos de normal, tenemos que tener sí o sí un promedio y una desviación estándar. La media, lo habíamos dicho recién, indica la posición de la campana, ¿cierto? El punto más alto, ¿cierto? Y la gráfica se va a desplazar a lo largo de este eje X. ¿No? Algunas más altas y otras más bajas, ¿cierto? A medida que me voy yendo a los extremos, esto baja. Y al medio está lo más alto. Una pequeña cosa que después más adelante van a poder quizás ver en otros ejemplos. Si hay mayor desviación, la curva va a ser más plana, ¿cierto? Porque los datos son más heterogéneos. Entonces, si tiene más desviación, esta curva va a ser aplanada. No sé si lo podemos colocar aquí. O sea, a mayor desviación, los datos van a estar más repartidos. Entonces, esta campana va a ser un poquito más plana. Hagamos el contexto con... quizás no es la mejor forma, pero se habla harto de aplanar la curva con esto del coronavirus. Es algo así. Es como cuando a mayor desviación, la curva se aplana. Y si hubiese menor desviación, seguramente tenemos una curva un poquito más alta, ¿cierto? Más flaca. ¿No? Y por último, la curva simétrica respecto a la media. Entonces ahí se forma una simetría. Vuelvo a decir, esto es teórico. Esto es perfecto. ¿Ya? Por si acaso. Es completamente perfecto. No es que siempre en la vida real se da así. De hecho, lo pudieron ver, y vuelvo hacia atrás, aquí no vieron simetrías perfectas, si se fijan. No es completamente simétrico necesariamente. ¿Ya? O aquí, ¿no? Es que, fíjense que no es completamente simétrico, pero hay una tendencia. ¿Ya? Sería todo demasiado perfecto si fuera así, que los datos estuviesen repartidos de forma normal. Pero hay una tendencia y eso es lo que se estudia.
Esto ya es interesante y creo que es bueno nombrarlo. Voy a correr un poquito. No sé si tapo un poquito con el... Espérame un poco, a ver. Ahí sí. Entonces, ocurre lo siguiente, y esto es teórico, absolutamente teórico, pero después en lo práctico se comprueba, que si yo tengo una población con media muy de desviación estándar sigma, ocurre que si yo encierro, y lo voy a marcar ahí con la flecha, si yo encierro la parte de esta curva, ¿cierto? Y el área que hay ahí abajo, que lo estoy marcando, entre una desviación estándar más del promedio, o sea, tomo el valor del promedio y le sumo una desviación estándar, y por el otro lado, tomo valores de los datos hasta una desviación estándar menos del promedio, yo estoy cubriendo el 68,3% de los datos. Entre ese intervalo se encuentra el 68,3% de las personas de la muestra o de la población. Ahora, si me agrego con dos desviaciones estándar, si me alejo hasta el valor 2 veces mayor que una desviación estándar respecto a la media, o 2 desviaciones estándar respecto al promedio, yo estoy ya tomando gran parte de los datos, que es el 95,5%. Y después, imagínense, disculpen chicos ahí, imagínense que si yo tomara 3 desviaciones estándar, ya estaría tomando casi todos los datos, el 99,7% aproximadamente. Entre 3 desviaciones estándar sobre el promedio y 3 desviaciones estándar bajo el promedio, estoy tomando prácticamente todos los datos. Y si se fijan, eso ocurre en las distribuciones normales. Eso es teórico, puedo decir, como demasiado perfecto. Y muchas veces estudiamos distribuciones que tienen una normal perfecta por un tema de practicidad, con número entero y cosas así como está en la pizarra. Pero en la vida real pueden aparecer números decimales y todo, y lo más común, en realidad. Pero por un tema de practicidad, generalmente trabajamos estas cosas con número entero, o se aproximan, tiene mayor facilidad. Otra forma de ver esto, fíjense de esto de los porcentajes, esto lo saqué de otro lado, distinto a la diapositiva anterior, pero fíjense la parte del histograma abajo, ¿cierto? Que si yo tengo, bueno, esto es muestral, por eso aparece la S. Entonces, si encuentro que el promedio es el 0, y el 1 es una desviación estándar, el 2 es 2 desviaciones estándar sobre, y 3 desviaciones estándar sobre, y lo mismo negativo es bajo, bajo una desviación estándar, bajo desviación estándar, veo que ahí voy cubriendo el 68%, si sumo estas dos columnas, ¿cierto? Después el 95% si le agrego las dos columnas más ahí que estoy haciéndolo alrededor, y después aproximadamente el 99,7% si tomo esa repartición por dos lados. Y fíjense que hasta 3 desviaciones estándar. Y si se fijan, claramente yo puedo ver subdivisiones del 68, ¿cierto? De lo que falta para completar 95, ¿cierto? Que es 27, no, 68 más 27 es 95, y así puedo ver esto por mitades, entre los valores más altos sobre el promedio o valores más bajos entre el promedio, entonces puedo ver la simetría ya. ¿Ya? Es otra forma de ver estos intervalos que tiene la distribución normal. Entonces, más allá de 3 desviaciones estándar, me va a tomar la gran mayoría de los datos. Si yo tomo más desviaciones estándar o menos desviaciones estándar, no voy a ir sumando mucho para lograr el 100%. Puede ser infinito, pero ya son valores muy pequeños. Yo creo que de forma relevante, uno quiere tomar la gran mayoría de los datos, creo que se usa hasta 3 desviaciones estándar. Incluso algunos son un poquito más relajados y pueden tomar hasta 2, que igual toma el 95%. Pero así se distribuye esta normal. Esto se llama también regla empírica, ¿ya? Como teórica, por decirlo de algún modo, de cómo se distribuyen los datos en una distribución normal, ¿ya? Y cómo los puedo ir viendo a partir de la desviación estándar. Ahora, uno puede entender que pueden haber muchas distribuciones normales. Entonces, uno dice, a ver, quizás lo van a entender más cuando lo veamos con probabilidad.
Ya vamos a tratar de un poco no enredarnos en ese aspecto. Uno puede tener millones de posibilidades de distribuciones normales y distintas curvas. Pueden haber muchas curvas de este tipo. Y puede haber valores aquí de la media y la desviación estándar, tantos como uno se le ocurra. Entonces, hay muchas formas de analizar distintas gráficos, ¿cierto? Pero Gauss, me imagino en su momento, o más